Descubrí que mi esposo tenía una doble vida y esto fue lo que hice. Cuando llevas 10 años casada, piensas que conoces a tu pareja, pero en mi caso, me equivoqué. Daniel, mi esposo, comenzó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, llegaba tarde, estaba más distraído y siempre tenía una excusa para no pasar tiempo en casa. Decía que estaba estresado por el trabajo, y yo, queriendo apoyarlo, lo dejé pasar. Sin embargo, una factura olvidada en su bolsillo despertó mis sospechas. Era de un restaurante caro al que nunca habíamos ido juntos. Cuando le pregunté, respondió sin pestañear, es para reuniones con clientes importantes. Aunque su respuesta parecía lógica, algo dentro de mí no estaba convencido. Unas semanas después, mientras él dormía profundamente, su teléfono vibró con un mensaje. Era de una tal, Clara, no puedo esperar para verte este fin de semana. Te amo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era esta mujer? ¿Desde cuándo me estaba engañando? Decidí no decir nada esa noche. No quería enfrentarme a él sin pruebas. Revisé el historial de su teléfono y descubrí que Clara no era la única mujer con la que hablaba de forma sospechosa. Sin embargo, los mensajes con ella eran más personales, más íntimos. Ella era especial para él. Sabía que, para confrontarlo, necesitaba pruebas irrefutables. Contraté a un investigador privado, una decisión que me costó tomar, pero que sentí necesaria. Mientras tanto, observé más atentamente sus hábitos. Daniel comenzó a arreglarse más para sus viajes de trabajo, llevaba regalos que nunca veía en casa y estaba constantemente pegado a su teléfono. El investigador no tardó en entregarme las pruebas que cambiarían mi vida para siempre. Daniel no solo estaba viéndose con Clara, sino que llevaba meses viviendo una segunda vida con ella en otra ciudad. Le decía que estaba divorciado y que yo era una ex esposa tóxica, que aún no lo dejaba en paz. Un día, decidí seguirlo yo misma. Había dicho que iba a una reunión importante fuera de la ciudad, pero yo sabía que estaba mintiendo. Lo vi entrar en un apartamento con un ramo de flores en la mano. Me quedé observando desde el auto, incapaz de moverme. Esa fue la confirmación final. Sin embargo, lo que descubrí después fue aún más impactante. Mientras revisaba las fotos del investigador, noté algo extraño en una de ellas. Daniel estaba con Clara y un niño pequeño. ¿Era posible que Daniel tuviera un hijo con esta mujer? ¿Había estado llevando una doble vida durante tanto tiempo? Esa noche, mi cabeza estaba llena de preguntas. No sabía si estaba lista para lo que venía, pero tenía claro que necesitaba respuestas. Decidí planear mi próximo movimiento cuidadosamente. Con todas las pruebas en mano, me preparé para confrontarlo, pero algo me decía que esto iba más allá de una simple infidelidad. Había demasiados secretos, y sabía que enfrentarlo no solo revelaría su traición, sino también algo mucho más oscuro. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente las fotos, recibí un mensaje anónimo en mi correo. Decía, no sabes toda la verdad sobre Daniel. Cuidado con lo que haces. Me quedé paralizada. ¿Quién podría enviarme algo así? ¿Acaso Daniel estaba al tanto de que yo sabía todo? Esa noche no pude dormir. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Era alguien cercano a Daniel o tal vez alguien que también sabía de su doble vida? Lo único que quedaba claro era que las cosas eran mucho más complicadas de lo que imaginaba. Decidí no mencionarle nada a Daniel sobre el mensaje. En lugar de eso, le pedí al investigador privado que rastreara el correo desde el que me habían escrito. Mientras tanto, planeé enfrentar a mi esposo cara a cara, pero no sin antes obtener más información. Unos días después, mientras estaba en el supermercado, vi a una mujer que me resultaba extrañamente familiar. Entonces lo entendí, era Clara. La había visto en las fotos del investigador. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero en lugar de acercarme impulsivamente, decidí observarla desde lejos. No estaba sola, llevaba al niño que había aparecido en las fotos. Algo dentro de mí me impulsó a seguirla. La vi entrar en una cafetería y sentarse en una mesa junto al ventanal. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. Era una prueba que planeaba usar más adelante, pero lo que pasó después me tomó por sorpresa. Clara sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Un minuto después, recibí otro mensaje anónimo, sabes quién soy, y tenemos que hablar. No sé qué fue lo que me empujó a responderle, pero lo hice. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en un parque cercano. Cuando llegué,
Clara estaba allí, esperándome con una expresión que mezclaba nerviosismo y tristeza. ¿Eres tú quien me ha estado enviando los mensajes?, le pregunté directamente. Sí, pero tienes que entender que no lo hice para lastimarte. Yo también fui engañada. Clara me explicó que, al principio, no tenía idea de que Daniel estaba casado. Él le había dicho que estaba divorciado desde hacía años y que yo era una exesposa que no podía superarlo. Pero lo peor vino después, el niño que estaba con ella era su hijo. Nunca planeé meterme con un hombre casado, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Cuando me enteré de la verdad, ya era demasiado tarde. Mi hijo lo ve como su padre, y no quiero que sufra. Mientras hablábamos, Clara mencionó algo que me heló la sangre. Daniel tenía una tercera pareja, en otra ciudad, una mujer llamada Sofía. Clara había descubierto esto hace unas semanas y había comenzado a sospechar que Daniel estaba utilizando a todas nosotras de alguna manera, aunque no sabía exactamente para qué. Él siempre está hablando de dinero, de proyectos, de cosas que no entiendo, me dijo. Creo que nos está ocultando algo más. Esa misma noche, no pude esperar más. Cuando Daniel llegó a casa, lo enfrenté. Le mostré las fotos, los mensajes y todo lo que sabía. Al principio intentó negarlo, pero cuando mencioné a Clara y al niño, su expresión cambió. ¿Quién te dijo eso?, me preguntó con un tono que casi parecía de miedo. No importa quién me lo dijo. Quiero saber la verdad. Daniel se quedó en silencio por unos segundos antes de decir, no puedes entenderlo. Todo esto es más complicado de lo que crees. Antes de que pudiera decir más, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Daniel se puso pálido al ver la llamada y, sin decir nada, salió de la habitación para contestar. Sabía que algo estaba pasando, así que lo seguí en silencio. No pueden involucrarla en esto, dijo en voz baja, claramente alterado. Si saben algo de ella, estamos perdidos. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿A quién se refería? ¿Qué era tan grave como para ponerlo así de nervioso? Decidí que necesitaba llegar al fondo de todo, pero claramente no sería fácil. Esa noche, mientras dormía, revisé su teléfono nuevamente. Esta vez encontré algo diferente, un correo electrónico con el asunto, entrega final, fecha límite próxima semana. El mensaje hablaba de transferencias bancarias y nombres que no reconocía. El rastro que estaba siguiendo no solo tenía que ver con su doble vida, sino con algo mucho más oscuro. El correo que encontré en su teléfono me dejó paralizada. Mencionaba términos bancarios, transferencias internacionales y un listado de nombres que no reconocía. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Sentía que estaba metida en algo mucho más grande, algo que podía ser peligroso. Decidí copiar el correo y enviármelo a mí misma antes de que Daniel despertara. Sabía que enfrentarlo de nuevo no era prudente, necesitaba tiempo para investigar por mi cuenta. A la mañana siguiente, contacté al investigador privado y le envié el correo electrónico. Esto no tiene sentido, le dije. Necesito saber qué está haciendo Daniel realmente. Unos días después, el investigador me llamó con información preocupante. Daniel no solo tenía cuentas bancarias ocultas, sino que varias de las transferencias estaban relacionadas con empresas fantasma. Algunas de esas empresas parecían conectadas con actividades ilícitas, aunque no había suficientes pruebas para confirmarlo. ¿Podría estar involucrado en algo criminal?, le pregunté. Es una posibilidad, respondió el investigador. Pero si es así, está siendo muy cuidadoso. Mientras tanto, Clara seguía enviándome mensajes. Me decía que Daniel había comenzado a actuar extraño, más reservado y paranoico. Es como si supiera que lo estamos vigilando, me escribió. En uno de sus mensajes, Clara mencionó algo inquietante. Un hombre desconocido había estado visitándola, haciéndose pasar por un amigo de Daniel. Me preguntó sobre ti, me dijo. Quería saber si te conocía. Eso fue suficiente para alarmarme. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaba Daniel usando a alguien más para vigilarme? Una semana después, Daniel me dijo que tenía que viajar nuevamente. Algo en su tono me hizo sospechar que no se trataba de una simple excusa. Decidí seguirlo. Con la ayuda del investigador, rastreamos su ubicación. Llegó a una ciudad pequeña a unas 2 horas de distancia y se registró en un hotel de lujo. Desde mi auto, lo vi entrar en el lugar, acompañado por un hombre mayor que no reconocí. ¿Qué crees que está pasando?, le pregunté al investigador.
Podría ser una reunión de negocios, o algo más. Necesitamos más pruebas. A través de las cámaras del hotel, el investigador descubrió que Daniel había reservado una sala de conferencias. Lo que sucedió allí fue sorprendente. Varios hombres y mujeres llegaron al lugar, todos bien vestidos, llevando maletines. La reunión duró horas. Cuando Daniel salió del hotel, parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. En ese momento, decidí arriesgarme y lo confronté. Me acerqué mientras caminaba hacia su auto. ¿Qué estás haciendo aquí, Daniel?, le pregunté directamente. Su rostro pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. ¿Me seguiste?, me espetó. ¿Qué esperabas? Sé que estás ocultando algo, y no voy a detenerme hasta descubrir qué es. Daniel no dijo nada. Se limitó a subirse al auto y alejarse rápidamente. Pero mientras lo hacía, dejó caer algo del bolsillo de su chaqueta, un sobre. Tomé el sobre y lo abrí en mi auto. Dentro había una serie de documentos que parecían ser contratos, pero lo que más me llamó la atención fue una fotografía. En la imagen aparecían Daniel, Clara y Sofía, la otra mujer que Clara había mencionado. Todas estaban sonriendo, como si fueran parte de una familia. Había algo escrito al reverso de la foto: el plan debe seguir adelante, pase lo que pase. Esa noche, mientras trataba de procesar lo que había descubierto, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez decía: deja de investigar o te arrepentirás. Esto no es solo sobre Daniel. Hay más en juego de lo que puedes imaginar. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no podía detenerme. ¿Qué era este plan? ¿Por qué todas estas personas estaban conectadas con Daniel? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerme en la oscuridad? El mensaje anónimo fue una advertencia clara, pero también una confirmación de que estaba más cerca de la verdad. No podía detenerme, no ahora. Daniel no solo me había traicionado como esposo, sino que estaba metido en algo que podía ponerme en peligro. Lo que más temía era que no solo yo estuviera en riesgo, sino también Clara, su hijo y quién sabe cuántas personas más. Esa noche decidí que el siguiente paso sería arriesgado, pero necesario: entrar a la oficina privada de Daniel en casa y buscar respuestas definitivas. Aprovechando que Daniel estaba fuera, revisé su despacho minuciosamente. En un compartimento secreto en el escritorio encontré una carpeta con documentos que me dejaron sin aliento. Había registros de cuentas bancarias, transferencias de grandes cantidades de dinero a nombres desconocidos, y lo más inquietante, contratos que vinculaban a Daniel con una organización que parecía estar involucrada en actividades ilegales. Entre los papeles había una carta dirigida a alguien llamado R. En la carta, Daniel mencionaba el plan y lo importante que era que yo, Clara y Sofía no descubriéramos nada hasta que todo estuviera terminado. Sentí que me faltaba el aire. Esto no era solo una doble vida. Daniel estaba usando nuestras vidas como una fachada para algo más grande y peligroso. Mientras revisaba los papeles, recibí una llamada de Clara. Su voz estaba llena de miedo. Alguien estuvo en mi casa. Revolvieron mis cosas y dejaron una nota. Decía que me mantuviera alejada de ti y de Daniel. Esto era demasiado. Sabía que no podía dejarla sola, así que le pedí que viniera a mi casa de inmediato. Una vez que llegó, le mostré todo lo que había encontrado. No podemos quedarnos calladas, dije. Esto tiene que salir a la luz. Clara asintió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. ¿Y si nos pasa algo? No sabemos hasta dónde pueden llegar. Esa noche, Daniel llegó más temprano de lo esperado. Encontró a Clara y a mí en su oficina, con todos los documentos extendidos sobre el escritorio. Por un momento, pareció paralizado, pero pronto recuperó su compostura. ¿Qué creen que están haciendo?, dijo con una calma que era más aterradora que la furia. Lo sabemos todo, Daniel, respondí. Sabemos de tus negocios, de Sofía, de Clara, de todo. Ya no puedes ocultarlo. Daniel soltó una risa fría. No tienen idea de lo que están haciendo. Si se meten en esto, las van a destruir. Esto no es un juego. No nos importa, dije. Vamos a ir a la policía. Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido afuera. Alguien estaba en la casa. En cuestión de segundos, la puerta principal fue derribada y un grupo de agentes policiales entró al lugar.
Uno de ellos gritó, «Manos arriba, esto es una redada». Todo pasó muy rápido. Daniel fue esposado y llevado fuera de la casa mientras gritaba que no sabía nada. Clara y yo fuimos separadas y cuestionadas por horas. Al parecer, las actividades de Daniel habían estado bajo vigilancia durante meses, y las pruebas que encontré en su oficina fueron el eslabón final que necesitaban para atraparlo. Días después, la verdad salió a la luz. Daniel estaba involucrado en una red de lavado de dinero y fraude internacional. Usaba su relación conmigo, Clara y Sofía como una fachada para desviar sospechas, manteniendo varias vidas al mismo tiempo para esconder sus movimientos. Clara decidió mudarse a otra ciudad con su hijo, y yo empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Antes de irse, Clara me dijo algo que se quedó conmigo: nunca imaginé que alguien pudiera ser tan manipulador. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Por mi parte, juré que nunca volvería a ignorar las señales, por pequeñas que fueran. La lección más importante fue aprender a confiar en mi instinto y no aceptar menos de lo que merezco. Meses después, recibí un último mensaje anónimo: «Hiciste lo correcto. Pero ten cuidado. Siempre hay alguien observando». Aunque ese mensaje me dejó inquieta, también me recordó que sobrevivía a algo que pudo haberme destruido. Ahora sabía que era más fuerte de lo que jamás imaginé.